En el inicio era la palabra y de ella se derivan muchas de las cosas más importantes que ha hecho la humanidad. Hablaremos de esto en este capítulo. Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! ¡Hey! Bienvenidos a un capítulo más de su podcast ¡Qué buena pregunta! Ya hace mucho que no empezábamos con esa enjundia, con esa alegría. Ya estamos noviembre rico y empieza el frío. Yo que odio el calor. Bueno, no lo odio, pero no me gusta el calor que viví en la ciudad de Monterrey cuando andaba en aquellos días. Aquí en Chihuahua está agradable, la neta. Pero bueno, ¿qué? ¿Ustedes aman el frío, el calor? ¿Team frío, team calor? Mira, yo tengo mis diferencias. Yo amo más el calor porque es menos... No, a los tibios los... Ay, no te crees. Yo amo el calor porque la verdad es traer menos ropa, no andar tan empalmado, puedes andar enseñando el gimnasio, ¿no? Todo ese tipo de cosas. ¿Te gusta ver a las chicas en el gimnasio en verano? Ok, es un buen factor. Sí, ¿no? Y me gusta andar ahí presumiendo el gimnasio en el gimnasio, ¿no? El outfit de invierno está más chido, la neta. Pero pues... No, yo prefiero no traer 20 prendas de ropa. El outfit de invierno es empálmate con empalme con empalme. Al menos de aquí en Chihuahua, ¿verdad? Si lo sabes usar. Bueno, es que también, ¿verdad? Los que vivieron en Estados Unidos, donde tienen ropa especial, que la térmica de adentro, o los que escalan montañas, como mi buen Alan, que sabe, no, que necesitas esta ropa para el sudor, y esta para la humedad, y esta para no sé qué. Y esta para que se vea bonita, ¿no? Con la cara de Bob Esponja, güey. Pero bueno, iniciando con este buen tema, ya está iniciando el frío por acá. El otoño nos quedó tarde, pero el invierno se nos adelantó. Bueno, me presento, su servidor ya un poco tarde, el buen Paz aquí. A mi izquierda tenemos al gran... Manny, Luisito Comunica de Temu, el Memo Ochoa Pirata por acá. A mi derecha tenemos al gran... Su amigo Alan, como siempre aquí con mucho cariño, chicos. Qué bueno que se conecten. Les mandamos un besote a los que están ahí escuchándonos. Y bueno, vámonos de lleno con la pregunta del día de hoy, chicos. Es una pregunta que creí que ya había hecho, pero al parecer no. Y es muy, muy importante. Así que hoy vamos a decir y hablar de ¿cuál es el poder de la palabra? ¿Cuál es el poder de la palabra? Estuve escuchando un podcast muy bueno, por cierto, donde hablaba el doctor Eder Campos. Él es una persona que se dedica literal a estudiar la palabra. No me acuerdo cómo se le dice este estudio, filología, algo así. Que me corrijan, por favor, los que me están escuchando aquí por todas las redes sociales o por todas las plataformas de podcast. Ahí déjenlo en los comentarios. Pero casi estoy seguro que es algo así como filología, que es el estudio de las palabras y el sentido de esto. Y me llamó mucho la atención al escuchar al doctor Eder Campos porque hace ver las cosas de una manera muy, pero muy sencilla. Ok. Entonces, para iniciar con esto, vamos por el inicio con todos los capítulos de Qué buena pregunta, o la mayoría. Chicos, ¿qué es la palabra? Pues mira, la palabra es esa que viene en un libro llamado Biblia, ¿no? En el inicio era la palabra. ¿Qué es la palabra? Pues prácticamente todo lo que decimos, lo que conforma un idioma, lo que conforma la estructura como tal de un idioma, ¿no? Y todos los diferentes conjugaciones y demás dependiendo del idioma y todo eso. Entonces es como que la manera de expresarnos. No sé. ¿Ala? Pues justamente yo creo que va con la parte de la comunicación. Cuando nos referimos a la palabra, se refiere a la manera en la cual podemos expresar o comunicar a los demás nuestras ideas, nuestros sentimientos, un mensaje, así no es el nuestro, ¿no? Pero es como que la manera en la que nos expresamos o nos comunicamos con los demás. Ok, la manera en la que nos expresamos. Y les tengo una pregunta medio capciosa, medio curiosa. Uh-huh. A ver, chicos, ¿qué hace a qué cosa? ¿Qué es primero? ¿El pensamiento hace la palabra o la palabra hace el pensamiento? Primero hace el huevo. Luego la gallina y luego la gallina piensa. Acá. Sí fue primero el huevo, obviamente, porque existían los dinosaurios y había huevos antes de las gallinas. Oye, está como ese video del pavo que está adentro con el que trae el pavo adentro, ¿no? Y que se le enseñan a la chava y que se asusta, como que tenía un hijito y lo así como que nada, güey, no. ¿Cómo va a tener un pavo, otro pavo adentro? Así.
¿Cómo? No entiendo. Ay. Pues bueno, es como que una broma, como si trajera un bebé pavo adentro, ¿no? Pero pues son ovíparos, güey. Entonces, el chiste aquí es que la morra está bien impresionada porque tenía un bebé pavo adentro, güey. En lugar de tener un huevo. Sí, bueno. Como en los Simpsons. Lisa, ¿qué acabas de ver? Salió un rinoceronte naciendo de huevo. Pero eso no es... No. ¿Qué acabas de ver, Lisa? Pero bueno, ya que regresó Meni, chicos, ¿qué hace qué cosa? ¿El pensamiento genera las palabras o las palabras generan los pensamientos? Yo diría que el pensamiento, o normalmente es como debería de ser, ¿no? El pensamiento es el que genera la palabra, porque ya diría algún filósofo allá hace muchos siglos, pienso, luego existo. Entonces, siento que de ahí deriva todo. No podría decir que la palabra genera el pensamiento a menos de que esté reflexionando, de que esté haciendo algo de filosofía, de que esté buscando. Entonces digo una palabra y luego ya empiezo a hacer el pensamiento. Pero yo diría que es al revés, que primero debemos de pensar lo que vamos a decir. Que no siempre pasa, ¿verdad? O sea, ya sabemos que de repente decimos las cosas sin pensarlas, pero al menos es la lógica de que primero lo pienso y luego lo digo. Alan, ¿opinas igual? ¿O? Sí, la verdad es que, pues, si no haces eso, pues simple y sencillamente estás hablando a lo bruto, ¿no? Aunque hay gente que le gana muy bien y habla a lo pendejo. Ahora sí que resumiendo lo que nos decía Manny, hay gente que simple y sencillamente habla, escupe y empieza a decir de cosas sin siquiera pensarlo, ¿no? Pero si hablamos en el uso de la palabra correctamente, pues la idea es de que tengas el concepto primero, el pensamiento, y ya sepas qué vas a decir, ¿no? Ok. Esto es algo que me sorprendió cuando yo escuchaba al doctor Eder Campos, porque él decía que hay muchas ocasiones que la palabra genera el pensamiento. Uh-huh. Y tiene mucho sentido ya cuando te pones a verlo, que por ejemplo si vas por la calle y alguien le grita una majadera a alguien le grita pendejo, idiota, esa palabra va a generar un pensamiento en las otras personas y va a hacer ciertas actitudes. Pero a veces incluso como nosotros como personas, al decir las palabras, muchas veces, como dices, hablamos a lo hablamos subconscientemente, o sea, y creo que es normal o es bueno muchas veces, porque cuando estás jugando fútbol, no es como que tú vayas pensando de voy a patear el balón con el pie derecho y luego con el pie izquierdo y luego voy a dar 5 pasos, voy a avanzar, voy a hacer el pase así, voy a agacharme un poquito y luego voy a brincar y me voy a entrar una chilena. No lo piensas, o sea... No lo haces en automático. Lo haces... Uh-huh. Tienes que hacerlo así porque si no te vas a ver lento y no vas a poder hacer nada y la otra persona te va a ganar. Entonces pasan las dos cosas. A veces el pensamiento genera la palabra y muchas veces la palabra genera el pensamiento. Bueno, es que por ejemplo ahí en el contexto en que lo estás poniendo ya estás hablando en una reacción a la palabra. Ya no es directamente de que... No, también puede pasar de ti mismo. Al momento de que eso... decir palabra. Sí, pero pues previo a esa palabra debió haber un pensamiento por el cual lo hiciste, ¿no? O una emoción o algo que la generó. Pero bueno, la pregunta del día de hoy es ¿cuál es el poder de la palabra? Y aquí es donde vamos a reflexionar mucho y preguntarnos muchas cosas que decimos normalmente las personas. Okay. ¿Se han fijado que muchas veces decimos cosas que no tienen sentido? Y son de lo más común. Voy a poner un ejemplo. Muchas veces decimos... ¿Voy a subir para arriba? Bueno, esas son de otras cosas que dirían en nuestros amigos chicanos. O, son vicios de la palabra. Que dicen more than better, más mejor, dicen mis amigos de allá. Bistec. Bistec. No, pero ya hablando un poco más profundo, lo que es la cultura, al menos en México, una frase muy común es valió la pena. Madres. ¿Qué? Valió madres también. Valió la pena, ok. Ok, ¿qué es pena? ¿Qué es pena? Pues el sufrimiento. O sea, al momento que dices esa expresión estás diciendo como que, bueno, lo que sufrí, pues ya fue compensado, ¿no? Por lo que se hizo. Como que algo así va a esa... Sí, es sufrimiento. Sí, ¿verdad? Pero ¿deberíamos de hablar así? O sea, ¿deberíamos de irnos a sufrir? O sea, si se ponen a pensar, hay muchas frases que decimos así como, valió la pena. Si analizáramos bien lo que decimos, es así como, güey, es que ¿por qué voy a sufrir para...? ¿Por qué tengo que sufrir para que me vaya bien? ¿O por qué tengo que sufrir para que algo salga chido? Pero es una frase común, ni siquiera la dices cuando sufriste. Lo dices así cuando te esforzaste, no dices... Lo ideal sería que dijéramos, ¿valió el esfuerzo que hice? ¿Valió el tiempo?
valió la inversión, valió el dinero, pero no, estamos autoprogramándonos muchas veces. Como venimos de cultura mexicana que fue conquistada por españoles, creo yo, que nos hicieron sufrir mucho antropológicamente, lo llevamos en los genes de todo lo que pasó, valió la pena. ¿Qué otras frases se les ocurren así de ese estilo que decimos? Que hay un chorro. A ver, ilústranos mejor con algunas porque traigo un poco de dolor de cabeza y me está dando una broma acá. Bueno, valió la pena, primera. Ajá. Otra cosa muy importante de la palabra, ¿qué? Hay que girar ese micro un poquito más apuntándole. ¿Así? Ajá. Bueno, otro tipo de cosas que solemos hacer mucho, que nos afectan, que decía el buen doctor Eder Campos, es las personas al hablar no somos responsables. Ok. Si yo digo, Alan, ¿cuál es el problema que tenemos en México? Pues, ¿cuál de todos? Pues mira, tenemos inseguridad, tenemos la economía, tenemos... Oye, ya y tan solo, por ejemplo, ya fui responsable, que ya dije, pues, ¿por dónde empiezo, no? Ya dije, estamos hechos garras porque hay muchas cosas, ¿no? Ok. Pero, bueno, uno de los grandes consejos que yo escuché al buen Eder Campos decir es, las personas que son realmente responsables hablan en primera persona. Bien. O sea, yo, no sé, te podría preguntar, Alan, ¿por qué llegaste tarde al trabajo? La mayoría de la gente dice, no, fíjate que había mucho tráfico, fíjate que esto, que lo otro. Si fuera un equipo de fútbol, Manny, ¿por qué no tapaste el gol, Memo Pirata? No, pues no tapé el gol porque... Jugamos muy mal. Este güey no me ayudó y los defensas no me están haciendo el paro. Entiendo. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho desde la primaria. Yo tenía una maestra, la maestra Nereida. La verdad no sé si siga con vida o algo, pero saludos. En paz descanse su carrera. Espero que sí. Ahorita ya está bastante grandecita. Pero recuerdo mucho que ella desde el principio siempre nos dijo mucho eso de ser responsables. De que, por ejemplo, si había algo que se quebraba, si causabas que algo se rompiera o algo así, que dijeras, yo lo rompí. O sea, por ejemplo, rompiste un vidrio. ¡Ay! Se rompió el vidrio. No se rompió. Si le aventas una piedra, tú lo rompiste. O sea, el vidrio no se rompe por sí mismo. Ajá, exactamente. Lo rompió el viento. Sí, exacto. Te digo, y va muy casado justamente con lo que dices. O sea, la gente como que podemos estar acostumbrados a querer quitárnosla de encima. Por ejemplo, con el ejemplo que tomas justo del retraso, ¿no? De que por el tráfico o algo así por el estilo, en vez de decir, ¿sabes qué? Se me hizo tarde. No me administré, no tomé en cuenta este rollo y llegué tarde. Decimos, no, es que el tráfico estaba de la fregada, no, es que hubo un camión que chocó acá, no, es que hubo este otro, pero sin aceptar de que si nosotros tuviéramos la consideración de tomar el tiempo adecuado, pues en teoría no debería haber problema, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Llegué tarde. Se me hizo tarde, vale madre. Fíjate que sí es cierto eso, tenemos como que mucho la cultura de justificarnos. Ahí ya lo había mencionado hace como 20,000 podcasts, ¿no? Pero hay un ejemplo muy palpable y que fue real, de que dice, bueno, una persona se fue a trabajar a Japón, la empresa lo manda a la fábrica que tienen allá en Japón, y en una de las ocasiones se les hace tarde. Allá incluso cuando el tren bala o algo hace que te lleguen tarde, los empleados están programados para disculparse con todas las personas y pedirles pues por nuestra culpa llegamos tarde, ¿no? Entonces está muy arraigada la costumbre de que hay que llegar temprano, hay que llegar bien, incluso está arraigada la costumbre de decir, yo llegué temprano, me voy a estacionar lo más lejos posible para dejar los espacios cercanos a la puerta a las personas que llegan ya tarde o que por algún motivo se les hizo tarde, para que todos lleguemos a tiempo. Y dice, bueno, este mexicano lo mandan para allá, no se administra como siempre y llega tarde al trabajo. Entonces le preguntan, oye, pues ¿por qué llegaste tarde? No, es que el tren bala. Ah, se suelta riendo, ¿no? El que le pregunta y le habla a otro, ven. Mira, a ver, ¿por qué llegaste tarde? No, es que el tren bala. Y se sueltan riendo los dos y le hablan a más gente, ¿no? Y luego en Japón diciendo eso. Cuando ya
tiene un grupo como de 100 personas, le vuelven a preguntar, entonces, ¿por qué llegaste tarde? Ah, porque yo no me administré en el tiempo. Ah, se nos acabó el chiste, ya vámonos. O sea, porque realmente tendemos mucho a eso, a la justificación, a no expresar bien las palabras, a decir las cosas no en una primera persona y no asumiendo nuestras responsabilidades y no asumiendo nuestras propias errores o lo que queremos expresar. A veces, por ejemplo, ahorita que nos preguntabas de las palabras más usadas o que de repente tienen un significado medio que te quedas, what the fuck. Vale la pena. O sea, muchas veces pues nomás las aventamos y todo esto. Y muchas veces las pensamos, pero oye, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Híjole, yo creo que nos haría bien que todos empezáramos a hacer esto. Oye, ¿cómo podemos mejorar el podcast? No, mira, pues si ustedes empezaran a llegar más temprano, si ustedes hicieran, en vez de decir las cosas como son, o sea, bueno, pues yo creo que podríamos mejorarlo si yo me pongo a hacer estas cosas, si tú te pones a hacer esto, si nos organizamos, podemos crear más contenido, podemos crear contenido de valor. Entonces, podría ser una mejor forma en vez de estar siempre con la justificación y siempre queriendo hablar y echar la pelotita a todos los demás. Justamente tenía yo ahí dos ideas así casadas con lo mismo de la responsabilidad. Por ejemplo, al momento de discursar te dicen mucho que, bueno, cuando evalúas, por ejemplo, evaluando un discurso, lo que nos dicen normalmente es, al momento en que tú estás evaluando o que estás dando una opinión, no puedes hablar en plural. ¿Por qué? Porque estás dando una apreciación exactamente de lo que tú piensas, de lo que tú observaste. No puedes decir, creo que a todos nos hiciste sentir tal cosa. No, que te valgan madre los demás. El que lo está percibiendo eres tú. Me generaste una sensación tal, así por el estilo. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar hablando por todas las demás personas. Porque estás dando tus apreciaciones personales. Bueno, sí. Al momento de que estás expresándote. Entonces, yo no puedo venir y todos aquí estamos con una gran carga y no sé qué tanto rollo, o estamos muy alegres, porque a lo mejor yo estoy diciendo que estamos todos muy chidos. A lo mejor Manny tuvo un mal día, a lo mejor pasa enojado. Te digo, entonces estaríamos como que hablando por todos los demás, ¿no? Entonces sería estarnos poniendo, pues bueno, asumiendo de que todos están tal cual en nuestro mismo parecer. Y eso es algo que en realidad pues, es muy subjetivo y no puedes estar hablando por todos. Y la otra, justo como decía Manny, de que al momento en que yo empiezo a hablar en plural, ya aplicando de una vez, ¿no? En el momento en el que yo empiezo a hablar en plural, lo único que quiero es quitarme la carga o la culpa de lo que estoy diciendo. Como suavizar. Si estoy diciendo, por ejemplo, una opinión que pueda ser controversial o tomando una decisión a través de lo que yo estoy expresando, como que empiezo pues ahora sí que como a repartirla, ¿no? Para que me toque más blandita. Por ejemplo... Okay. Por ejemplo, si está estamos... bien, porque dura está más pesada. Team Sangreaca. Usa. Muy bien. Entonces, sí, si yo empiezo a hablar diciendo, empezamos a ver esto y esto, por ejemplo, en una junta, en una maquila, ¿no? En una empresa. Si yo empiezo, es que aquí estamos viendo que no está funcionando el proceso y lo que estamos observando es que esto y lo que necesitamos, y tú eres el responsable de un área, pues te ves de cierto modo hasta mal, ¿no? Porque si tú estás a cargo de todo esto, realmente tú hablas por todo tu equipo, pero tú eres responsable de lo que estás expresando de igual manera. ¿Por qué? Porque no todo el equipo necesita eso, eres tú. O sea, yo necesito el soporte de esto porque estoy observando que están pasando tales situaciones. O incluso hasta cuando estás hablando con tu pareja, ¿no? Si tú le estás regando, tú sientes que algo falta y dices, es que necesitamos hacer esto. Y no, a lo mejor la otra persona no necesita hacerlo. A lo mejor tu pareja está actuando de la manera correcta y tú eres el que no está actuándolo. O sea, o el que no está haciendo una acción correcta. Pero al momento en que estás diciendo necesitamos, estás repartiendo la responsabilidad para que a ti te toque una carga menor al momento de estar hablando. ¿Expreso bien lo que estoy diciendo? Sí. No, y fíjate, en temas de psicología, yo que llegué a estudiar un poco de psicología, es uno de las formas o mecanismos a veces que psicológicamente utilizamos precisamente para eso, para repartir la carga.
Es lo mismo que casi que cuando te preguntan, oye, ¿cómo te sientes? Híjole, me siento mal porque todos están en mi contra. ¿Todos? O sea, ahí es el psicólogo te diría, a ver, ¿todos? O sea, literalmente todos los no sé cuántos los millones de 8,000 personas millones. del mundo están en tu contra. No, pues no, ¿verdad? O sea, Todo el salón, seguro que todo el salón. A ver, levante la mano el que está en su contra. A mí Nomás me son importa. Paco y Pepe. A mí ni me importa. Nomás es uno, el 30. y a veces utilizamos esos mecanismos, ya en psicología, utilizamos esos mecanismos sin darnos cuenta. Ujú. Precisamente para eso, para quitarme ciertas cargas, para quitarme ciertas responsabilidades o para que no... Como no que para llegue que no tan caiga dura. todo encima de mí. Ajá. Ujú. Bueno, y entonces, chicos, ahora sí con la pregunta, analizando un poquito lo que hemos platicado, ¿cuál creen que sea el poder de la palabra? ¿Qué puede provocar? ¿Qué tantas cosas puede hacer? ¿Qué...? Mira, ahorita justamente busqué algo acá súper rápido en lo que estabas tú expresando toda la idea. Por ejemplo, en el libro de Miguel Ruiz de los 4 acuerdos, el primer acuerdo es: sé siempre fiel a tu palabra y cuida el poder de las palabras. Impecable. Sé impecable con tus palabras. Exactamente esa es la frase. Habrá que aprovechar ahorita que está la feria del libro para comprarlo. Sí, no, eso está bueno, está muy chiquito y la verdad deja consejos muy buenos. Y es mexa. Y es mexa. Está hecho de la cultura del náhuatl, si mal no recuerdo. Y justamente lo que dice, al ser impecable en tus palabras, él lo pone, lo puntualiza, si mal no recuerdo, que dice: las palabras son magia. ¿Por qué? Porque transforman emociones, ideas, pensamientos en realidad. En el momento en el que tú decides cómo hablar, estás decidiendo qué se va a crear en el mundo físico. ¿Por qué? Porque si yo utilizo... Él dice que hay palabras buenas y hay palabras malas. Magia blanca y magia negra. Entonces, si yo hablo de una manera correcta, evoco a las emociones correctas, me expreso de manera adecuada sin estar buscando herir a los demás y pues, proyecto lo mejor de lo que está en mi pensamiento o en mis ideas, lo que voy a generar es un poder de magia blanca. Voy a estar trayendo bondad, voy a estar trayendo un impacto positivo al mundo. A diferencia de que si yo empiezo a hablar con coraje, empiezo a hablar con insultos a las demás personas, contigo mismo, empiezo a hablar conmigo mismo de una mala manera, lo único que voy a hacer es crear maldiciones, dice él. ¿Por qué? Si tú, por ejemplo, si mal no recuerdo, lo textualiza como en el ejemplo de cuando educamos a los niños, en la manera de, por ejemplo, como le hablas a un niño, en el momento en el que pasa un accidente, tú le hablas de una manera correcta. ¿Qué pasó? Pues mira, vamos a arreglarlo. Empiezas a aprender cómo... Y el niño te dice como científico, no, lo que pasa es que... La estructura molecular de los cristales se ve afectada por el impacto que supera la fuerza de tensión. Y todo porque le hablaste correctamente. Wow, esa es magia de acá. No, y justamente, te digo, o sea, la idea es de que el niño, por ejemplo, en este caso, que aprenda a ver que es un accidente, que es un error y que puede hacer algo para solucionar las cosas cuando está pasando algo así, ¿no? Si le hablamos de la manera correcta. De que si le hablamos con insultos que, ¡ay, cómo estás menso! ¡Ay, ya, mira, ya pasó! Primero que nada, asustas al niño, infundes miedo. Segunda, El niño va a creer que está menso. el niño va a creer que está menso. Entonces empiezas a maldecir, como quien dice al niño. ¿Por qué? Porque ya le estás arrojando un concepto en el cual él ya no puede hacer ninguna cosa mal, porque todo va a estar mal lo que haga. En el cual él es torpe por un accidente que pasó que a lo mejor ni fue conscientemente realizado. Entonces ahí tú empiezas a crear una persona que se va para el lado oscuro. Va a ser un Jedi. Digo, bueno, va a ser un Jedi. Entonces ese es como él lo plantea, ¿no? De la manera en la que tú hables, empiezas a crear el mundo a tu alrededor. Si tratas a las personas de la patada, te insultas, le faltas al respeto a los demás, lo único que vas a generar es que la gente a tu alrededor empiece a actuar de la misma manera. Porque esa misma mala vibra, digamos, que tú empiezas a echarles, si yo llego y, chupas, no madre, no sé qué, a lo mejor yo le causa paz un impacto, o sea, no hablando de qué tal cual, pero a lo mejor él se molesta y al rato va a difundir otra vez también esa misma mala vibra más allá. Y la idea es de que, por ejemplo, empecemos a crear mejor una cultura de buena vibra o de magia blanca, como dice él, y creemos un mundo mejor a partir de nuestras palabras. Y sí, no, es muy común, por ejemplo,
en nuestra sociedad en México. No me gusta presumir de estas cosas malas que tenemos, pero a mí sí. Pero no sé si la camiseta de la América. ¡Ah! Es muy diferente si va una chica por la calle, una amiga tuya, una compañera o alguien que no conoces y le dices, te quedan muy bien esos zapatos, tu outfit está muy chido, algo así. Unas palabras normales, ¿no? Pero si va la misma chica por la calle y alguien le dice, ¡ay, mamacita! Ya le arruinaste el día a la pobre mujer acá y ya se sintió acosada, se sintió mal, igual, ¿no? Te puede pasar como hombre que vas caminando por la calle y alguien te dice, oye, qué cool tu ropa, o te ves bien chido, o puede que te diga alguien, la neta te ves, no cuadra, te ves desalineado, te ves como un mendigo, te ves como... Y ya te amargaron el día con unas simples palabras. Como dices, magia blanca, magia negra. La palabra puede generar las cosas más geniales o puede generar la destrucción total. Es una fuerza creadora o destructora. Y sí. Meli, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es el poder de la palabra? Yo creo que el poder de la palabra es muy importante porque mueve masas. Si sabes hablar bien, si sabes contar una historia bien con el poder del storytelling, por ahí les dejamos acá, arriba, o por acá, o por allá. No sé dónde sale, pero ahí les dejamos el enlace al episodio donde hablamos precisamente del poder contar historias. Pero bueno, nada más para que no se me olvide, minuto 28 dije eso. Es 27. Pero bueno, en este caso, ¿cómo funciona el poder de las palabras, ¿no? En ese sentido. Cuando narras bien las cosas, cuando estás utilizando una buena palabra, va a llegar a más gente, va a infundir bien y vamos a escuchar realmente el mensaje que nos está llegando, a oírlo, y que nomás entra por aquí, sale por acá y se acabó. Y diciendo bien el cómo te expresas y todo, puedes evitarte muchos problemas. Ahí tenemos el ejemplo de nuestro querido expresidente que ya ha de andar ahorita en la chingada. Así se llama su rancho, así se llama su rancho allá por Yucatán. Su tierra natal. Acá. Ajá, en su tierra natal. Pero bueno, nuestro expresidente cuidaba mucho y si lo veíamos en las mañaneras, demasiado, o donde sea que fuera, pensaba demasiado las cosas como las iba a decir, y cuando lo atacaban no era como las personas que, me atacaron y me voy a defender rápido. No, o sea, se pensaba rápido lo que tenía que decir y ya lo expresaba de una manera que hasta los mismos que lo atacaron se quedaron así como que, ¿qué dijo? O sea, pero ya de que ya no podía seguir la conversación en ese punto, ¿no? De estar negativamente. Otro de los ejemplos, y yo creo que históricamente hablando es de los mejores ejemplos o peores ejemplos, depende cómo lo queramos ver, es de un Adolfo alemán. Adolfito. ¿Qué? ¿No podemos decir su apellido? Adolfito, sí, Adolfo Hitler. Por ahí ya tenía acá una anotación que tengo que censurar esto, ¿no? Pero bueno, el buen Adolfito tenía muy buen equipo de marketing, por así decirlo, y precisamente son sus discursos los que movieron a muchísima gente para promover ese espíritu de la Alemania nazi, ¿no? Precisamente por el poder de las palabras que tenía. Hay una película muy interesante que se la recomiendo que se llama La Carta del Rey o algo así. Y esta nos dice precisamente en los periodos entre guerras, no sé si de la Primera o Segunda Guerra Mundial, donde el rey de Inglaterra, no recuerdo el nombre de cómo se llamaba en ese entonces el rey, cuando asciende al trono dicen que pues no sabía hablar bien, no era una persona que no sabía expresarse, que incluso hasta era medio tartamudo para hablar, y empieza pues tiene que dar un discurso a la nación porque ya estamos en guerra, ¿no? Ya estamos iniciando la guerra y tenemos que declararla para poder unirnos ya como tal. Entonces no es lo mismo llegar y decir, pues ¿saben qué? Vamos a entrar a la guerra, chido. ¿Qué onda, mis ñeros? Fíjense que vamos a agarrarnos de... Sí, o sea, no es lo mismo decir eso. Entonces, como él no sabía hablar, como él no sabía expresarse bien, y como en aquellos entonces, pues no era como hoy, de que, sí, el rey X, ¿no? Sino que ya era una figura muy importante en la autoridad y era como que, va a hablar el rey, o sea, es una figura celestial, casi.
pues se pone a estudiar y se pone a ver con un mentor que tiene en aquel entonces y le va diciendo cómo hablar, cómo expresarse, cómo utilizar bien las palabras, y cuando sale al final a dar el discurso, pues motiva a la gente y la gente dice, no, pues sí, o sea, me siento en ese espíritu de que tenemos que defender nuestra nación y vamos a entrar a la guerra y no hay problema. Lo mismo ahora en este preciso momento que gana las elecciones Donald Trump en Estados Unidos. ¿Por qué lo hace? Por las mismas palabras. Jala mucha gente por el cómo se expresa, por el cómo dice las palabras, por el cómo dice sus discursos. Y para bien o para mal, digo, no estoy en ningún sentido a favor o en contra. No es política que me interese, es política de otro lugar. Pero para bien o para mal, jaló tanta gente que ya logró superar los 270 votos electorales, 290 o algo así, por el poder de las palabras. Entonces, cierro, porque diríamos por aquí, qué buena pregunta, y al rato lo haremos playera, ya me comí el micrófono. Al rato en la merch de qué buena pregunta. Próximamente, solo faltan 45. Nos faltan 45. Nos faltan 45 para poder hacer ahí la merch. Pero bueno, cierro la idea de que el poder de las palabras es muy importante y puede mover a millones de personas y puede cambiar incluso el rumbo de la historia si sabemos expresarnos. Entonces sí, si se fijan, hay demasiado poder en nuestras palabras. Puede ser, como decía Alan, fuente supercreadora, fuente superdestructora. Quería decir justamente así como dice Manny, complementando un poquito. Tal cual dice, a lo mejor no cambiemos la historia universal, pero de que va a cambiar tu historia personal, definitivamente. Y sí, de hecho, volviendo a la vida cotidiana, ¿no? Las palabras. No sé si a ustedes les tocó pasar esas que a mí odié este tipo de casos con mi familia, bueno, con mi madre, que me decía, David, ve y busca la de esta. Ve y busca el broche rosa que está en el cajón, en el tercer cajón del buró. Y ibas acá, abrías el primer cajón, no había nada, el segundo, el tercero. Bueno, realmente abrías el tercero. Sí, oye, ¿por qué abrir los otros? Abrías el tercero, realmente abrías el tercero y no encontrabas nada. Y luego abrías el primero diciendo, a lo mejor lo busqué de abajo arriba o de arriba abajo. Y luego abrías todos los cajones y luego buscabas por todos lados. Y luego, es que lo estoy buscando y lo estoy... Mijo, ya, tráeme el broche, mamá, lo estoy buscando. Y nunca encontrabas. Y luego la típica frase de las mamás en México. Y si lo encuentro, ¿qué te hago? Y uno bien macho, pues me pegas. Y pues terminabas bien madreado, porque no, yo nunca lo encontraba, ¿verdad? Este tipo de cosas. Ya después ya se me ocurrió decir otras frases como, y si lo encuentro, ¿qué lo hago? Pues me lo das, ¿por qué no? Porque está difícil. Pues ya lo usas, lo estabas buscando. ¿Les pasó este caso a ustedes? A mí me pasa muy seguido ahí con mi madre que de repente, oye, tráeme la de esta que está arriba del de este. Te la ponen más difícil todavía. Y es como, o sea, ¿la qué? ¿En dónde? ¿Cuándo? Pues la de esta que está ahí. Te perdí, dime, ¿qué color es, mamá? Y es como, pues es que no sabes expresarse. Y también me llegó a pasar, fíjate, con ciertas exnovias, un saludo, que no sabían expresar las palabras, o sea, no sabían expresar las cosas que querían. Mujeres, un consejo acá a las que nos ven en Kauai. Expresen las cosas tal cual, como son, porque de repente nosotros somos muy pendejos, no sabemos entender, no sabemos cómo reaccionar. No sabemos leer entre líneas. Y no sabemos leer entre líneas, entonces si nos dicen el típico, ¿a dónde vamos a comer? No, pues ¿a dónde quieres? O sea, ¿qué quieres de comer? Ay, no, pues no sé. Ay, no, pues esto. Bueno, dime ideas. Ay, no, pues estaría bien tacos. Bueno, vamos por tacos. No quiero. Pues me acabas de decir, o sea, exprésate. No sé si les llegó a pasar, pero a mí me pasaba muy seguido de que, ay, es que quiero esto. Bueno, vamos a hacerlo. No, ya no quiero. Pero me acabas de decir. O como dicen en el meme, ¿no? Que va saliendo y luego acá de repente, ay, qué rico un elote, ¿no? Pero, sí, están muy ricos y no sé qué. Pues, tú te vas derecho, ¿no? Y luego se enoja porque no fuiste por elote. Cuando pudo haber sido mucho más efectivo si te dijeran, oye, vamos por un elote, ¿no? Se me antoja. Son dos temas diferentes. Uno es leer el lenguaje indirecto de la persona y el otro tema con Meli es
¿Qué opinan ustedes? Díganos. Pero bueno, volviendo al tema de las mamás. Esto lo comentaba el doctor Eder Campos, que él le pasaba mucho y le molestaba este tipo de cosas. Pero si nos ponemos a analizar la palabra, cuando hacemos esto es estoy buscando o voy a buscar. ¿Y qué es lo que pasa? Que sigues buscando y buscas. La palabra te da ese significado o ese poder de estar buscando, pero no de encontrar. Y pasa muy seguido con las personas, no solo con este caso de las mamás que nos dicen busca esto y dices, estoy buscando, sino pasa mucho con tus amigos que de repente voy a buscar, tengo problemas económicos y voy a ir a buscar trabajo, voy a buscar empleo, y vuelven y no, todavía no lo encuentro. Todavía no lo encuentro y sigo buscando. ¿Por qué? Porque una cosa muy diferente es cuando dices, voy a ir a encontrar trabajo. Voy a ir a encontrar esa oportunidad que quiero. Voy a ir a encontrar. Entonces, el poder de la palabra también nos está afectando, como dices. Es decir, realmente sí es una magia que influye demasiado en nosotros. Por eso también hay que ser muy impecables con nuestras palabras. Incluso hay un ejercicio muy bonito, los invito a todos los que nos escuchan en Qué Buena Pregunta, que hagan este tipo de ejercicios. Si yo les digo, párense y luego intenten girar lo más que puedan su cuerpo, su columna, o traten de llegar con el brazo lo más que puedan de un lado o del otro, y les voy a decir, ¿cuántos grados hicieron? No, pues un cuarto de vuelta, media vuelta, casi completo la vuelta. Y luego yo les digo en el ejemplo, A la madre. sí, hay personas, de hecho, ese es un ejemplo que no sé si les ha tocado hacer este ejercicio a ustedes en algún taller, algún seminario o algo, No. y te dicen, cierra los ojos. No, pues sí, ya cierras tus ojos. Y luego te dicen, imagínate que tu cuerpo es como flexible, de goma, imagínate que tu cuerpo es muy flexible. Eres Luffy. Eres Luffy, te haces, gira, empieza a girar y tu cuerpo gira y gira más y puedes girar. Da más de la vuelta a tu cuerpo está girando y sigue girando y esto, y te mueves y eres muy flexible, eres como goma, te mueves, te giras, y luego vuelves, te dicen abre los ojos, intenta hacer el ejercicio otra vez, y te aseguro que vas a llegar más que cuando no habías hecho el ejercicio. O sea, si nos ponemos ahorita a hacerlo, es así como, voy a llegar aquí y digo, ya estoy grande y mi cuerpo hasta aquí llega. Hacemos el ejercicio después. Cierras los ojos, dices flexible, escuchas, tú te mentalizas, te la crees, lo vuelves a hacer y te aseguro que vas a dar los 360 grados. Yo lo he hecho. Ahí los que nos están viendo en YouTube, vas a dar la vuelta a los 360 grados. Obviamente no con la cabeza, ¿verdad? Ahí se me va. No lo intenten con la cabeza, es con el cuerpo. Me asusta la columna, güey. Sí. O sea, me refiero que lo haces así y te giras así. Y giras el brazo hasta acá. Bueno, estos son 180 grados, amigo. No, sí. Bueno, pues los 180, perdón, me equivoqué, exageré, pero el punto a lo que quiero llegar es que... Sigues caminando. El punto que quiero llegar es que llegas más después de que usaste la palabra. Entonces, por eso uno tiene que analizar muy bien las cosas que escucha, lo que está diciendo. Y la otra recomendación del buen doctor Eder Campos es: cuestiónate todo lo que dices y cuestiónate todo lo que te dicen, todo lo que escuchas. De hecho, va muy de acuerdo con las filosofías que hemos platicado en Qué Buena Pregunta, no sé, cuando éramos pequeños, al menos a nuestras generaciones les tocó de que, mijo, es que haz la sopa así. ¿Por qué, mamá? Pues porque yo te digo, y si no te pego. O sea, había muchas cosas que en nuestra generación, no sé si a ti con tus papás o a ti, Meni, que haz esto así. Y si cuestionábamos, nos pegaban y nos decían, hazme caso, porque es que no eres obediente. Y uno tenía que ser obediente. Y se nos enseñó a hacer las cosas como decían nuestros papás, como decían nuestros abuelos, como decían nuestros tíos, sin cuestionarnos. Porque si no, pues sí, no, así era la vieja escuela.
No podías cuestionar. Y peor a nuestros padres, ¿no? Que era la época de que los hacían en las escuelas irse a la esquina y ponerles orejas de burro o les daban con el metro y no podían cuestionar. Hay una película que me gusta mucho que se llama Tres Idiotas. Hay una versión mexicana, pero la original es de la India. No sé si lo han visto, ¿no lo han visto? No. Que pues son 3 amigos que están estudiando ingeniería. Y en la escuela, el personaje principal es alguien súper genio acá para la ingeniería. Y tiene un amigo que realmente él es genio, pero para la fotografía. Pero es la típica historia que sus padres lo obligaron a irse a ingeniería porque le iba a ir muy bien económicamente. Y está el otro amigo, es una persona que pues es el primero que puede estudiar ingeniería de la familia porque pues batallaban, no eran pues sí, eran de escasos recursos, eran pobres. Y pues esta película está en los tiempos donde cuando tú estudiabas, te iba muy bien. Está en esa época, la época de nuestros padres. Donde era tan fuerte que en la película hindú, pues termina alguien hasta queriendo funarse y todo ese tipo de cosas por la misma escuela. Y aquí el personaje principal les dice así de que es que nomás estamos estudiando por estudiar, por pasar, por tener las buenas calificaciones, traemos el estrés y esto no debería ser así. Lo realmente interesante es la creatividad, el aprender cosas nuevas, que te guste lo que estás haciendo, vivir tu pasión. Y está muy muy buena la película, se la recomiendo a todos que vayan y la vean. En la hindú cantan mucho, pero me gusta más la hindú. Si les gusta la mexicana, pues también sale Marta Higareda, me cae muy bien Marta Higareda, desde Amores Perros y todo este tipo de películas, pero pues es más cómica la mexicana. El punto que quiero llegar es que muchas veces no nos cuestionamos la información que llega, y es así como... No, lo tengo que hacer porque el profe dijo, lo tengo que hacer por esto, y realmente tenemos que cuestionarnos todo lo que decimos, como lo de, valió la pena, o sea, ¿por qué tienes que sufrir? O sea, ya te estás programando, tengo que ponerme una pela, una chinga, Por mi culpa, porque estoy muy de desacuerdo en que hayan metido ese ritual, pero luego, esa es otra... Fíjate que tienes mucha razón en ese sentido, diría por ahí en algún podcast, ¿no? Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? Algún podcastillo por ahí lo escuché. Hay un podcastillo ahí. Muy bueno, por cierto. A mí me encanta. Les invitamos a que lo escuchen en YouTube o en Spotify, en cualquier plataforma. Qué buena pregunta. Ahí se suscriben. Ahí encuentran buenas cosillas. Pero no, sí es cierto. Eso es muy bueno, el cuestionarnos y demás. Hace ya mucho tiempo, y literalmente ya hace algunos años, que vi que no me acuerdo en qué país de Europa estaban implementando en el modo de la enseñanza de que primero no te vamos a meter tarea. ¿Por qué? Porque queremos que cuando salgas de la escuela tengas ese tiempo para ser niño, para poder disfrutar, para poder jugar, para poder conocer el mundo que te rodea y no estar nada más metido en haciendo tareas y demás. Y el método de enseñanza acá era más de descubre el mundo, cómo funciona, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta. Iban viendo cómo eran las pasiones de los niños, qué es lo que les llamaba la atención y sobre eso les estaban enseñando. Obviamente tenían como que sus materias básicas, pero te doy un poco de embarrada de todo lo que hay básico. ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres aprender? ¿Cómo te va guiando cómo quieres que tú desarrollarte? Y sobre eso se iban enfocando. Y hasta ahorita, por lo que supe, en aquel entonces ya llevaban algunos años probándolo y salían con mucho más potencial los que ya se graduaban, los que ya habían llevado este método, que en otros países. Entonces la economía estaba subiendo mucho, los profesionistas estaban muy preparados en el área que eligieron. En sí, o sea, estaba viéndose que este método de enseñanza era muy bueno porque motivaba a que los mismos alumnos se cuestionaran todo. Y era como, oiga, maestra, me entró la duda de cómo funciona esto. Mira, pues funciona así, así. Qué padre. Y ya es como que se iban adentrando más en las cosas que les llamaba la atención y no tanto como, mira, ahora vamos a calcular cuánto mide ese árbol por su sombra. O sea, cosas que hasta el momento nunca me he puesto a ver el cálculo de cuánto mide un árbol, ¿verdad? O
Mira, así se resuelven las matrices con Gauss Jordan. Hasta ahorita no he tenido que resolverlas. Las hace la compu. Hay algoritmos que ya las hacen por mí, o sea. Saludos al trinomio cuadrado, perfecto. Pero bueno, esto es un punto muy importante, o sea, en cuanto a este tema del poder de la palabra, tenemos que cuestionarnos todas las frases y palabras que decimos. Realmente hay mucha basura que andamos diciendo allá afuera y pues es el lenguaje coloquial, ¿no? O el cultural que hay entre amigos, pero si las palabras tienen tanto poder... Me acordé del intro otra vez. Si la palabra tiene tanto poder, entonces ¿por qué a veces la desperdiciamos o por qué a veces la utilizamos para autosabotearnos, destruirnos o para destruir a alguien más? O sea, en lugar de utilizar todo el poder que tiene la palabra para crear, para ayudar, para hacer de este mundo un lugar mejor. Como decía Manny, hay personas que han utilizado la palabra para hacer guerras y destrucción, pero qué mejor que pueda sacar lo mejor de las palabras. Ahí está el ejemplo de... ¿Cómo se llama? De Gandhi. Gandhi. Para una guerra sin armas. Para una guerra sin armas con el poder de la palabra. Con un cocodrilo. Ay, no es cierto. No, ahí metiendo historias que no. Con un tigre gigante. Me quedé acá en el avión. No recuerdo eso. A ver, en mis historias en un subconsciente, ayúdame. ¿Cuál historia del cocodrilo? El cocodrilo contra el tigre en la mente. Y bueno, esto es de las cosas más importantes del poder de la palabra, cuestionarnos todo lo que decimos, ver todo este tipo de frases. Hay varias que decimos en la fiesta, en la peda, en todo este tipo de rollos. Analizar todo, cuestionar todo lo que decimos, investigar también las palabras que decimos, qué significan y por qué. Hay muchas cosas. Y si se ponen a ver todo este tipo de rollos, pues cuando analizas cosas espirituales, así, es muy importante también saber este tipo de cosas de las palabras, el por qué se decían, cuál era el origen, cuál era el contexto de esa época, cuál era pues sí, por qué lo hablaban de esa manera o por qué se utilizaron esas cosas. Porque muchas veces cuando se saca de contexto las palabras y se las traen aquí, es así como, es que tú tienes que hacer esto por esto, pero es que en aquel entonces se decían ese tipo de enseñanzas, ese tipo de filosofías, porque era otra época, porque se estaba viviendo esto, porque estaba así la cultura, etcétera. Pero si lo quieres adaptar a la cultura de ahora, pues tráetelo con todo el contexto completo. Fíjate que en ámbito religioso, meramente hablando, yo que de repente me pongo a investigar un poco ahí de diferentes culturas y demás, precisamente dicen los expertos que para poder interpretar un texto religioso hay que leerlo en el espíritu en el que fue escrito, porque de repente pasa. Ahora me llamó mucho la atención, precisamente ayer que estaban las elecciones en Estados Unidos, de que Dios bendiga América, de que ya se veía mucho la tendencia de que Donald Trump ya iba enfilándose para ganar las elecciones. Y bueno, uno de mis amigos publicó así que va ganando. Y ya nomás le comenté así como que, órale, pues, está chido, ¿no? Tan interesantes ahorita como están, de que iban ganando por una minoría de votos. Y me dice, no, pero ¿sabes lo que eso implica? Y yo, pues, que van a tener un nuevo presidente, ¿no? O que ya se va a reelegir o algo. No, implica que se va a cumplir la profecía de no sé quién y que se va a cumplir la profecía escrita de no sé qué dónde y que en la Biblia dice que la profecía de que cuando llegue Donald Trump. Y yo, chinga, ¿dónde dice eso? O sea, no te preocupes, amigo, ya sobrevivimos como a 6 apocalipsis hasta ahorita. Oye, y contando, güey. De hecho, por ejemplo, otro día me decían así de un copy que llegó una hoja así que decía que el cáncer de mama daba porque las mujeres se negaban a tener hijos. Y era así como un libro como de catecismo. ¿Cómo la ves? Había un chorro de base científica ahí. Sí, todos decían, porque están tristes, porque no tienen hijos y no pueden amamantar y por eso da el cáncer de senos. Desconozco, no soy médico, pero no suena muy coherente. Y luego, ¿no? En la tesis que te sale que todo era cierto. No te creas. Tenían razón, el maldito hijo tenía razón. A veces pasa, queremos manipular las palabras para que digan lo que no dijeron en su momento. Incluso yo creo que los escritos que tengo aquí de los bullet journal y demás, cuando ya no esté aquí en algunos, esperemos muchos años, y alguien se ponga a leerlos,
los puede malinterpretar y decir, caray, aquí me está diciendo una profecía para el futuro y nada, que yo nada más estaba poniendo, quiero comprar leche. O sea, es muy importante no solo el decir las palabras correctas, sino el saber interpretar qué es lo que nos están diciendo. Y bueno, recapitulando los 3 consejos del buen doctor Eder Campos. El primero es, hablemos en primera persona. Muchas personas que hablan de esta manera a veces suenan hasta déspotas, ¿no? A veces hasta creídos de yo soy genial, yo esto y lo otro. Pero, aunque suenen así, estadísticamente, las personas que hablan en primera persona tienen mejores resultados. Así que por eso es un buen consejo. Si la estadística dice que si hablo en primera persona, la mayoría de estas personas tienen mejores resultados, pues podemos hacer la prueba. No perdemos nada, de hecho, súper recomendable, nos volvemos más responsables, afirmamos las cosas de mejor manera, nos creemos más las cosas, porque cuando eres responsable, tanto cuando sale mal te haces responsable, tanto cuando sale bien te haces responsable y aumenta tu confianza en ti mismo. El segundo consejo, pues como ya dijimos, cuestiónate todo lo que dices y todo lo que escuchas. Cuestiónate todo, investiga de dónde vienen las palabras, qué estoy diciendo, realmente esto se debería decir así, no se debería decir así. Y decía Eder Campos que no, me invitan para que valga la pena y les digo, yo ya no voy a esas cosas, yo no quiero sufrir, ya estoy muy bien. Y el tercero pues es disfruta, simplemente disfruta. Cuando estás disfrutando es cuando dices las mejores palabras, es cuando pues sí, dices las cosas de la mejor manera, cuando puedes hacer mejor magia, puedes crear. Y recuerden que, como decíamos, hay mucha magia en las palabras, sin meterme en temas así como muy esotéricos o cosas por el estilo, pero, o sea, como si hacen el ejercicio que dijimos ahorita, se van a dar cuenta que sí te cambia la perspectiva cuando empiezas a decirte las palabras correctas. Puedes llegar más lejos, puedes pensar de manera diferente, puedes ayudar a otra persona, puedes cambiar el mundo. Entonces, digámonos las palabras correctas, hablemos de la manera correcta, cuestionémonos todo lo que está pasando y pues a darle el mejor uso a la palabra. Chicos, ¿alguna frase con la que les gustaría concluir antes de irnos a redes sociales? Tenía una, pero dejaré que Alan la diga primero. Pero dejaré que Alan la diga primero. Muy bien, pues yo creo que por mi parte estoy bien, nada más reforzando lo que decíamos, sean impecables con sus palabras, chicos. Recuerden que lo que dicen habla mucho de lo que son. Entonces, sean congruentes también con lo que dicen y pues procuren mostrar la mejor versión de ustedes al momento de que hablan. Creen un mundo mejor, creen el mundo y la vida que quieren. Y yo ya me acordé lo que tenía que decir. Las palabras son un arma de doble filo. Si las sabemos utilizar, podemos ganarnos el universo entero. Si no las sabemos utilizar, podemos destruir a muchísimas personas. Entonces, aguas con eso. Y bueno, redes sociales. En redes sociales me encuentran como ai.chavimon, tu amigo Nacho. Chicos, pues los invitamos a que se suscriban, que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, saludos. Aquí con todo gusto los leemos y si tienen sugerencias de nuevas preguntas, serán bienvenidas por aquí, por allá, por donde nos escuchen. Mis redes sociales me encuentran en todos lados, menos en Facebook, como Meni05J Manuel García. ¿Que no ya lo había recuperado? No, fíjate que pasó algo muy interesante con mis redes sociales. Murió la fecha límite que me daban para recuperar o apelar a recuperar mi Facebook anterior, pero no borraron el Facebook, sigue ahí y puedo seguir entrando y me dice, ok, ¿quieres utilizar tu Facebook? Apela en Instagram. Y yo, gracias. Entonces, ahora sí, mi única opción que me queda es hackear mi cuenta para poder recuperarla. Pero bueno, eso ya lo haremos cuando haya money porque hay que pagar por ello. Amigos hackers, conéctense. Amigos hackers, si alguien por ahí sabe cómo hacerlo, contáctese, porfa. Pero a Meni, no a nosotros. La otra red es la red del negocio Flying Freedom para que vayan ahí a contactarnos y a platicar y tomarnos un cafecito o algo.
Y termino, pues no ha habido mucho avance en el disco, pero próximamente Luz de Medianoche para todos ustedes. Y los que se preguntan por los libros, pues ahorita están en pausa para terminar el disco. Y bueno, a mí me encuentran como David Paz DSP en todas las redes sociales. Ya saben, ahí estamos para cualquier cosa. Las redes sociales de la banda Carga Positiva, escúchenos. Ahí estamos en todas las plataformas de música. Pueden escucharnos en Spotify, en el YouTube, en todos lados, Amazon Music, Apple Music. Y las redes sociales del negocio, pazcompany.com, y todas las redes sociales de Paz Company. Ya se la saben, productos en tendencia. Y ahí viene todo en pago contra entrega en la página oficial, o envíos directos desde las redes sociales, o incluso desde Mercado Libre. Y bueno, por nuestra parte creo que es todo por hoy. Y nos vemos hasta la próxima. Pregunta. Es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de ¡Qué buena pregunta! Estamos ansiosos por compartir más preguntas inspiradoras contigo, así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast. Nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas para llegar a más personas. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo contenido exclusivo. ¡Hasta la próxima pregunta! Si lo que vas a decir no aporta valor, cállate el hocico. Cállate el hocico. ¡Te lo hocico! ¿El hocico?